José? Hoy tenemos un episodio muy interesante sobre un misterio relacionado con un experimento, creo yo. Una leyenda, podríamos decir. Pues leyenda. No. Bueno, acá nos vamos a volver en el tiempo. ¿Otra vez viajamos en el tiempo? Siempre estamos viajando en el tiempo. Ok, bueno, realmente sí, siempre estamos viajando en el tiempo, pero un segundo, a razón de un segundo por segundo. Correcto. Resulta que hacia la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando más o menos hacia 1943. Los Estados Unidos estaban como mirando qué se inventaban, qué podían hacer para mejorar, muchas cosas así como cuando usted está pensando cómo mejorar, digamos que en su trabajo, a ver qué me invento para hacer mejor. ¿Cierto? Ok. Resulta que para esa época ellos tenían como una fragata, no es fragata, ¿cómo se llaman esos barcos de Un guerra? destructor. Un destructor. Un destructor, ¿cierto? sí. Pero tenían un tipo de destructor que no era como el común. El destructor clase F. Sí. No, bueno, no sé, yo siempre en las películas escucho el destructor clase F, entonces no sé si eso exista Pero es que creo y que no sé si empezaron desde la A. Entonces, creo que ese destructor era más pequeño, me parece. ok, el del tema que Del estamos que hablando. vamos a hablar. Del que vamos a hablar. Específicamente el USS Eldridge. Uy, eso suena todo película. Here, eso suena así. And you hear me? Did you copy? G-copy. Oh, Roger. Oiga, nos da bien con ese. Deberíamos ponernos a hacer doblaje de películas. ¿Cómo es que se llamaban los Sábados Felices que llevaban como Mark Phantom, que era. Muchas babas. Sí. Lo bueno es que es micrófono nuevo. Estamos estrenando micrófono. Okay. Entonces resulta que ellos empezaron como a experimentar muchas cosas de cómo empezar a mejorar y pues encontraron ese destructor. Resulta que pues para la época estaban buscando como lo que le digo, tecnología mucho más exótica, ¿cierto? Para poder, digamos que entrar a combatir y empezaron, digamos que con conceptos muy básicos de teoría de relatividad de Einstein. Entonces empezaron como a experimentar y llegaron a crear, o digamos que definieron como vamos a hacer algo que se va a llamar el proyecto Arcoiris o el proyecto Rainbow. Bueno, para los que no somos bilingües, como yo, el proyecto Arcoiris, sí. Suena como algo de la comunidad LGTB. ¿Te suena en algo? No, realmente he escuchado lo de algo, es que no la tengo clara, entonces estoy confundido. No, era un proyecto muy sencillo y era un proyecto. Muy sencillo. Era una tecnología que lo que querían era generar camuflaje, prácticamente. Okay. Era, digamos que así de sencillo, simplemente generar camuflaje gracias a la tecnología, y ese camuflaje principalmente era que los enemigos, los alemanes para esa época, no los pudieran identificar en los radares. Eso era prácticamente lo que ellos querían hacer. Ok. Entonces cogieron este barquito. Me tiene intrigado con el tema. Ok, entonces cogieron este barquito y empezaron a decir, bueno, tenemos este barco acá en funcionamiento, vamos a ponerle cosas, vamos a adornar, vamos a enchularlo un poquito. Y lo que hicieron puntualmente fue... Llamaron a Exhibit. ¡Enchúlame la máquina! Entonces lo que hicieron, empezar, digamos que envolvieron el barco en tecnología. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer puntualmente? Entonces, cogieron unas bobinas enormes de Tesla, y lo empezaron a colocar en el barco, en el destructor. Y adicional a eso, empezaron a colocar pues muchos cables, empezaron a conectar, a rodear específicamente este barco. Y pues lo que dice la historia y algunos tripulantes
y testigos supuestamente de ese momento, es que aparte de las bobinas y los cables, habían unos equipos muy extraños que realmente ni siquiera los mismos marineros de ese barco sabían qué era. A ellos simplemente era como, oiga, póngame esto acá y ya, no sabían nada más. Ah, las famosas compartimentaciones de los gringos. Correcto. O sea, acá lo único Hay que compartimentar para que nadie se entere del proyecto completo. Lo único que usted venga es, oiga, haga caso, ponga esto y ya, sin embargo, no sabían el funcionamiento. Por favor, venga, conécteme esto aquí. ¿Y para qué? Usted conecte que todo bien, tranquilo. Entonces, usted es experto conectando cables, listo. Entonces conécteme esto aquí, por favor. Correcto. Era eso únicamente. Entonces, bueno, ellos empezaron a conectar todo prácticamente, los cables enormes que tenían que conectar al barco, todo en general, y listo. Resulta que el 22 de julio de 1943 hicieron su primera prueba. Entonces, oprimieron el botón para que empezara ese primer experimento. Entonces, todo empezó a funcionar y resulta que empezó a aparecer una niebla de color verde. Pero eso está muy película de Hollywood, ¿en serio? Exacto. Eso es lo que dice la historia actualmente. Que empezó a cubrir el barco. Ok, rodeó el barco. Correcto. Y volteaba a la gente al revés. Eso, eso no ha pasado todavía. Y eso hizo que el barco, tú sabes ya cómo son las cosas. Ya tú sabes cómo son las cosas, apareciera en Puerto Rico y ya tú sabes, todo el mundo apareció bailando reggaetón. Bailando bachata. O boricua, no, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que es el otro barco? Son boricua. No, son cubanos. Bueno, en fin. Bueno, resulta que empezó a envolver el barco y el barco desapareció en unos instantes. Desapareció de la vista. De vista. Pero las ondas seguían. O sea, las olas. O sea, sí, no se veía. ¿Qué sucede? Como era un experimento, pues habían otros barcos adicionales que estaban visualizando, estaban mirando realmente. Ok. O sea, estaba todo el mundo ahí poniéndole cuidado. Claro. Tengo una pregunta ahí. Señor. Era el solo barquito, o sea, sin gente. Correcto. ¿Cuál es el tema acá puntualmente? Sin gente, o sea. Sí, no, estaban todos normal, la tripulación. Estaba todo normal. Montaban el barco. Sí, claro, porque todos estaban. Pero eso se llama experimentar con humanos. Sí. Ok, creo que no es como moralmente o ética, no sé, o sea, me preocupa un poco. No se conocía realmente lo que pasaba en su momento, pero pues, no sé, todos aceptaron y pasó. Entonces resulta que pues efectivamente el barco desapareció un momento gracias a esa niebla que se presentó, que cubrió el barco. Sin embargo, aún aparecía en los radares. Seguía apareciendo. Claro, porque fue un momento así, fugaz, desapareció. O sea, el radar no alcanzó a dar la vuelta completa y volvió y apareció todo normal sin ningún inconveniente. La desaparición fue o sea, en el primer hit, o sea, desapareció un toque, pero seguía saliendo. Correcto. Entonces cogieron al científico. Correcto. Pendejo, la idea es que se desaparezca del radar. Exacto, pero unos segundos desapareció. Y ya, fue la primera prueba. Después de este primer intento, resulta que los marineros que estaban en ese primer experimento empezaron a presentar malestares, como incomodidad. Entonces muchos empezaron, digamos, con temas de insomnio. Después de eso, ¿cierto? Y esto quiere decir que de alguna forma el ser humano es susceptible a la radiación. Porque según entiendo, para inducir esta energía, pues tienen que irradiarle algo, ¿no? Exacto. Totalmente. Entonces así, y empezaron como a tener cambios de humor, entonces ya eran mucho más molestos, malhumorados y todo. Personas que por lo general, antes del experimento, no eran así. Pero, como todo, no pasó nada y omitieron esto que pasó. Resulta que el 28 de octubre del mismo año. Ya se iba a acabar el año. Hagamos un segundo intento. ¿Por qué no? Y bueno, volvieron a hacer lo mismo. Pero metámosle más perrenque.
Ya. Y el 28 de octubre del 2000, está el 2000, de Pues claro, viajaron en el tiempo. Es importante. Les estábamos en la Segunda Guerra Mundial y aparecieron en un concierto de Lady Gaga. Claro, se preocuparon, dijeron, esta vieja que son los extraterrestres, en no. el concierto de Silvestre. Que vivan los enanos. Entonces, dijeron, vamos a volver a hacer una segunda prueba hoy, 28 de octubre de 1943. 1940. Ya volvieron otra vez. Sí. O sea, volvimos a. Eso es así, todo eso en un segundo. Un segundo va al 2020, luego vuelve al 2000, después al 43. Resulta que encendieron nuevamente las máquinas y volvió a aparecer esa misma niebla de color verde. Ok. Sin embargo, o sea que ellos inventaron el aire azul del delgadito. Perdón. Continúe. Resulta que empieza a aparecer esa niebla y aquí el barco nuevamente empieza a desaparecer. ¿Cierto? Acá, ¿cuál fue el único problema? Y es que el barco no volvió a aparecer. No fueron unos segundos. ¿Cómo así? El barco desapareció de la vista. Y el científico, ¡tarán! Desapareció de la vista del ojo humano. Tengo una pregunta. ¿Sabemos cómo se llama el científico encargado? Uy, no. Bueno, está clasificado. No, profe. Está clasificado. No hice la tarea completa. No, discúlpeme. No, porque puede ser que no esté. No, o sea, es que fueron diga. muchos y O sea, era un tema un poquito diferente que es lo que entraremos a cuestionar un poco más. Resulta que el barco desapareció y pues como había más barcos alrededor o cercanos, evidenciando lo que se estaba experimentando, pues empezaron a buscarlo y busquen, y los radares, no, marica, no aparece. ¿Y dónde está? Usted es el que lo inventó, usted fue el que inventó este bicho, ¿cómo no va a saber? Mi general, para comunicarle. Sí, dígame. Se nos perdió el destructor SS Elrich. No, pero yo tenía la billetera. Los papeles. No, se nos perdió. Pero ya lo estamos buscando. Entonces, resulta que, bueno, dejaron de aparecer señales y todo el mundo a ver. Sin embargo, hubo un barco que sí levantó la mano y dijo: oiga, marica, apareció un man. Yo tengo aquí algo. Okay. Resulta que había otro barco por ahí de los que estaban observando el experimento, que era el USS Armstrong. ¿Armstrong? Exacto. Como Armstrong. Parecido, Armstrong. Okay. Armstrong. El USS Armstrong. Y dicen que ellos lo vieron a 600 kilómetros de distancia de donde estaba inicialmente. Eso me trae más preguntas que respuestas. Sin embargo, lo bueno fue que apareció. Mi coronel apareció. Pero horrorizados. Los manes, pero vivos. No, estaban horrorizados los del Armstrong. Porque, vieron el barco, pero encontraron un horror. Espere. O sea, los del otro barco se encontraron con estos manes. Correcto, pero con una situación completamente diferente de cómo empezó todo. Espere, despacio, porque esto está raro. O sea, yo voy en un barco tan relajado y digo, oiga, por radio, oiga, póngale cuidado a un barco así, que se nos perdió. Hasta ahí, ¿sí o no? Me los encuentro. Yo, oiga, sí, lo encontré, no sé qué. Voy, me les acerco, no me responde nadie y los abordo. Ellos llegaron y encontraron el barco. Lo encontraron, tío. Y, mira, aquí está el barco. Listo. Resulta que cuando llegaron, encontraron este barco con su tripulación. Algunos estaban desmembrados por alguna situación y otros, que era lo más extraño, era que se habían fusionado con el metal del barco. Tiene lógica. Entonces, o sea, lógica, o sea, es terrorífico, pero tiene lógica. Continúe. Exacto. Entonces, imagínense que acá, pues obviamente ellos llegaron y cuando encuentran que habían cuerpos mezclados, o sea, no es como que está por encima del casco, no. Estaban fusionados, mitades,
piernas, brazos en general estaban combinados con el mismo barco como un solo ente, por así decirlo. Como un solo elemento, o sea, como Correcto. que Así como hiciera los- parte de la placa de metal. Así como hacían los Power Rangers que se unían Ok. cuando se convertían en... Yo me estoy imaginando maquinitas y más. todo. ¿Sabe qué me estoy imaginando? ¿Usted se acuerda en Los Caballeros del Zodiaco cuando apareció Máscara de la Muerte? Cáncer, Sí. Máscara de la Muerte, que había como una escena en donde mostraban todas las víctimas de Como el Máscara, muro del lamento. como el muro de los lamentos, Ajá. y salían los rostros saliendo de esta forma, o sea, de una forma extraña. Así me lo estoy imaginando. Hace un capítulo de Los Simpsons Bueno, tal cual, tal y cual. sale Crossy. Ay. Sí, 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 Hace sí. un chiste re malo. Sí, sí, sí. Entonces, para las personas que quisieran de pronto evidenciar o digamos que acercarse un poquito más como a lo que encontraron estos otros marineros, hay una película, Ah, es que hay películas. sí, hay una película en el 84 que hizo un director llamado George Carpenter, que se llama específicamente John Carpenter. Carpenter. Otra vez, espere. John Carpenter. Ese man me suena, yo quiero averiguar. George Continúe. Carpenter hizo pues a base de esta historia creó una película que se llama Experimento Philadelphia, tal cual. Y tiene unas escenas puntuales donde intenta describir o mostrar lo que pasó. ¿En qué año? ¿En el año qué? En el 84. En el 84. 1984, el experimento Starman, el hombre de las Filadelfia. estrellas. de John Carpenter. Claro, el man camelló en John Carpenter. Otra vez, estoy un poquito. John Carpenter. Carpenter Ujú. trabajó en Halloween, en toda la saga de Halloween, Ok. en La Niebla, verde no, La Niebla normal. Trabajó en. Bueno, Padres e hijos. en La Rosa de Guadalupe. Algo terrorífico. Hay Entonces, trabajó en, claro. por ejemplo, La Cosa de Otro Mundo y La Cosa de Este Mundo. No, en dos versiones de La Cosa del Otro Mundo. En la versión del 82 y la versión del 2011. Ok. Rescate del Barrio Chino. Otra vez la Niebla, pero de 1980. Ajá. Está bien interesante la carrera del man, pero no encuentro la bendita película esta del. Bueno, Sí. continuando. No, sé que hay una porque lo que decía el man, lo que decía era que el man mostraba precisamente eso y mostraba específicamente como las extremidades que se estaban presentando, Uy, ¿cierto? Pues como estaban unificados, estaban unidos al barco, fusionados, por decirlo se así. veía cómo se movían las extremidades de estos marineros. Y se veía la manito ahí. Claro. Y mire que hay algo que me faltó investigar, que no alcancé, que se me olvidó, y es que hay ¿usted se ha visto Loki? ¿La Loki, serie? no. Bueno, Bueno, sí. Loki, la serie. Loki, La de sí, Marvel. la de Marvel, sí. Ajá. Pero solo la primera temporada. bueno, dicen, no sé en qué temporada exactamente, pero dicen que en esta serie aparece el USS Eldridge. Vamos a ver. Estaba buscando ahí esa tareita. ¿Listo? Entonces, pues obviamente Mira, aquí está como. ahí dice, pues efectivamente, pues cuando el barco se traslada, pues como estaban a 600 kilómetros, dicen que el barco apareció en un lugar que se llama Norfolk, en Virginia. Norfolk. Espere, despacio. Luego no había aparecido en el mar. Claro, pero pues Norfolk debe tener mar. Espere, miramos si Norfolk. Y adicional a eso, ¿Es dice, norte? yo creo que sí, Norfolk, Virginia. No. Y adicional, ¿sabe qué fue lo otro curioso? Que dicen que el barco viajó en el tiempo porque apareció 20 minutos antes o 20 minutos atrás. No sé cómo lo habrán comprobado, pero decían que 20 minutos atrás era cuando había aparecido. Bueno, para ser claros, sí. Virginia queda como a unas 4 horas de Washington, D.C. Ok, Virginia no, Norfolk. Norfolk. Virginia, Ok. queda como a 4 horas. Y sí es una ciudad medianamente costera. Es como, sí es costero. O sea, tiene como un muelle y tiene como varios meandros Tiene adentro de. Sí, tiene mar. Qué pena, disculpe. Sí, Perfecto. tiene mar. Tiene mar. Muchas gracias por la aclaración. Y resulta que, entonces, a ver si lo entiendo. Bueno, espere, póngale cuidado. Exacto. El barco desapareció en el punto en donde se encontraba y apareció, cuando reapareció,
apareció en Norfolk. ¿Cómo? Ok, desapareció de donde estaba originalmente. Correcto. Apareció a 600 kilómetros en Norfolk. en área de Norfolk, y apareció 20 minutos antes. Exacto. O sea, viajó No 600 kilómetros y 20 minutos al pasado. No sé si es que de pronto había, exacto, no sé si en el barco había un reloj y si los manes tenían los relojes 20 minutos adelantados. Exacto. Así yo me imagino que así fue como definieron que pues efectivamente viajó en el tiempo. Pero imagínense que acá, bueno, que habían tripulantes que estaban desmembrados y estaban algunos otros pegados al barco y todo ese cuento. Imagínense que había manes que sobrevivieron. Hubo gente que se vivió. Espere, sí. Ponle cuidado. Aquí dice, cuando el villano Loki, acompañado de sus variantes Old Loki, Kid Loki y Alligator Loki, buscan la forma de destruir a la criatura Alioth, un ser que devora todas las variantes que encuentra a su paso, observan un evento singular frente a ellos. Al vacío también llega un barco con tripulantes. Tal como se lee a un lado del buque, su nombre es el USS Elrich, DE-173, 173, y los miembros de la tripulación intentan combatir a Alioth, pero ninguno de ellos sobrevive. Hemos escuchado antes sobre este navío. De hecho, su historia es real y ofreció sus servicios en la década del 40, pero se le conoce mucho más por la leyenda urbana del experimento Filadelfia. Excelente. Ok, aquí estamos, al parecer es en la primera temporada. Perfecto. Voy a tratar de poner algunos fragmentos en nuestras redes sobre esta situación. Voy a tratar de buscarlos para poder, digamos que, ya imaginarse un poco más de para que lo puedan ver. Haber pasado. Para que lo puedan ver. Entonces imagínense que los manes que quedaron, algunos tripulantes quedaron vivos. Sin embargo, algunos se volvieron locos, no tenían, digamos, que esa capacidad de razonar, estaban como oídos, sus mentes realmente estaban perdidos. Estaban desorientados, confundidos. Total. Y algunas semanas ya, digamos que posteriores, empezaron a desaparecer de un momento a otro. No, pero eso suena más a sicariato del gobierno. Eso ya no sé por qué. Desaparecieron. Hay algunos testigos que decían que estaban, digamos, como compartiendo, si usted y yo, en ese momento, en un barta, y de un momento a otro, desapareció. ¿Cómo? No sé qué tan cierto. Desaparecían de la siguiente forma. Estábamos jugando dominó, no sé qué, estábamos y aparecían dos tipos de negro y decían, no negros, de negro, y decían, tú no has visto nada, y se llevaban el cuerpo y se desaparecían. Una de literal, creo que solamente los colombianos podrían tener un poquito más ese tipo y los mexicanos. Pero no, los mexicanos, lastimosamente los mexicanos, sicariato en todas partes, pero los mexicanos, lastimosamente, y lo sentimos por nuestros hermanos latinoamericanos, están viviendo ahora, en esta época, lo que nosotros vimos hace 40 años. Sí. Este tema del narcotráfico, de los carteles y todo. Aquí ya aprendieron y ahora son de perfil bajo, pero siguen existiendo. Continuemos. Ahora entonces, se permearon con el gobierno. Dice que esa es la historia, digamos, que por lo general uno encuentra en todos los medios, en la web, en los videos, no que sé qué, bla, bla, bla. Sin embargo, hay otras cositas adicionales que uno va encontrando, ese tema ya conspiracional. Que ya pasa de la realidad al mito. O sea, la gente dice, oiga, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Pero mire que hay cosas raras. Entonces, imagínense que empiezan ya, digamos que ya a aparecer los hombres de negro, otras cositas, y empiezan a aparecer ciertos documentos. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que cuando se empezó todo el experimento, empezaron como a tratar de ocultar muchas cosas, el gobierno obviamente. Entonces dijeron, digamos que los marineros, los tripulantes que murieron, a sus familias dijeron como, no, se perdieron en el mar, murieron en el mar y ya. Entonces, como perdidos en acción. Chao. Correcto. Pero resulta que no todos los marineros o no todos los tripulantes murieron. Hay un man que supuestamente se hacía llamar Carlos Allende. Carlos Allende, yo escuché ese nombre. Bueno, aunque no era el barco directamente, sí era uno de los testigos que estaba en otro de los barcos. Pero no me cuadra.
era alguien latino que estaba viviendo en Panamá o algo, porque es que aquí tenemos a Mr. John Smith, sí, aquí tenemos no sé, a Dennis Stunt, aquí tenemos de pronto tenemos a John Jackson y está Carlos. Carlos Allende. ¿Cómo así? ¿Cuántos latinos no hay allá? Pero lo curioso. Los pisos de los barcos? Sí, lo curioso. Yo tratando de hacer todo un argumento y el otro, ¿cuántos latinos no hay lavando platos? Oiga, qué triste, pero sí, es verdad. Entonces resulta que hay un man, Carlos, o hay un man llamado Carlos Allende, que dice que él era testigo. Era testigo porque estaba texteando mientras tanto, porque él estaba en el 2000 cuando llegó el barco al 2000. Sí, hay que aprender a hablar. Entonces el man decía que era testigo del barco, porque pues él era una de las personas que estaba observando específicamente el experimento. De acuerdo. Entonces el man pues tenía documentos, soportes, habían documentos en donde había, digamos, por ejemplo, había un contrato con Albert Einstein en donde él firmaba, autorizaba, digamos, que iba a ayudar a hacer el proceso del experimento, ¿cierto? Habían documentos, mucha Momento, o sea, el viejo Albert dice que participó del experimento. O sea, fue asesor científico. Como un consultor. Ok. Y mucha gente aparecían firmas donde el man supuestamente se aceptaba y participaba, como que le daban su refrigerio y el man firmaba. Su refrigerio de $600,000. Mira, bueno, aquí te tenemos un refrigerio, desayuno continental y un chequecito por $1,200,000. No digas nada, como las abuelitas. Le metían el billete dobladito. Tome, papi, para los dulces, mi amor. No digas nada. Entonces, imagínense que para la época había un man, creo que el man era periodista, que se llamaba M.K. Jessup o Morris Ketchum Jessup. Exacto. El man creo que era un periodista que fue como de los primeros escritores que empezaron a salir del tema a nivel paranormal. Entonces, me dice que el man le entregó todos esos documentos a este periodista. Entonces el man empezó a mirar y, oiga, está como chévere esto. Y el man se creó o hizo un libro que en inglés se llama The Case for the UFO, ¿cierto? Que fue lanzado, o el man lo hizo como en el 55, más o menos. Pero creo que fue la fecha en que el man hizo el lanzamiento. Entonces cuenta como toda esa historia realmente de lo que se presentó y que los documentos, todo en general, digamos como todas las evidencias, el man, digamos que pero tengo una pregunta. Trató de documentar y textear en el libro. Tengo una pregunta. ¿De dónde sacó este man Carlos Allende eso? Pues el man era testigo. Y, sí, y si fue testigo, me imagino que pues el man de alguna forma, no sé, sacó copias. Coronel, ¿qué es eso? Y apenas se lo vamos Es muy extraño, o sea. Una sirena. Muy extraño, marica, porque si usted está con el man, si usted está atestiguando, usted sabe que hay usted no tiene documentos. Bueno, para la época sí se suponía que tenían que ser documentos clasificados. Por eso es que se me hace curioso, porque todos estos experimentos. Pero pues igual, ¿cuántas historias no hay? O sea, a pesar de que intentan muchos países ocultar algo, pues en algún momento siempre alguno se roba algo. No hace falta el latino que se roba algo. Pero ¿por qué? No recuerdo. Porque siempre el latino es así. O sea, siempre estamos. No, es que se robaron un banco en España. ¿Y quiénes fueron? Un venezolano, un cubano y un colombiano. Bueno, puta, pero ¿por qué siempre estamos en eso? O sea, no puede ser un balcánico, tiene que ser un latino. No, pues los balcánicos no son más como de trata de personas. Marruecos, tiene en casa todo esto de la xenofobia, ¿no? Estamos tranquilos con la xenofobia. O sea, lo tiene. Para él el mundo es Europa del Este, trata de personas. Sí. Europa Central, gringos, los hijueputas. Sí. De ahí para abajo, negros. Eso todos son un solo negro. Negro ahí en todos lados, sí.
Bueno, sí, afrodescendientes hay en todo lado. Los judíos, en todo el mundo están. En todo. Oiga, dato curioso y un paréntesis acá. Sí sabía que acá en Colombia existe la historia de que la región antioqueña fue colonizada por judíos y por eso se desarrolló la arepa, y esto ratifica que la arepa es colombiana porque se asemeja al pan sin levadura pero con maíz. Y ahí que tómala, la arepa es colombiana. No mentiras, ya la arepa es colombiana, pero es un... sonar el himno nacional, por favor. Patriotismo. No, realmente somos el mismo, así que relájense. No estamos, y así como hermanos, pues no estamos haciendo bullying entre nosotros. Pues imagínense que, bueno, hizo el man todo su libro, y el man, el periodista. Sí. Jessup. Entonces, una vez como que. Jessup, es el apellido. Morris Caption Jessup. El man le mandó como su libro, con muchas anotaciones, observaciones, a las fuerzas militares en Estados Unidos. Para la espere. ¿Cómo así? O sea, señores, lo que pasa es que yo tuve contacto con un señor que le robó unos documentos y yo tengo un libro. No me vayan a matar, por favor. Aquí está el libro. Recuerda que el man es aficionado en todo el tema paranormal. Ok. ¿Listo? Entonces el man se supone que tiene soportes, todo, le dice a las fuerzas militares como, mira, aquí les mando. Obviamente no fue hasta la puerta y buenas, mira aquí. No creo que lo mandó por correspondencia y bueno. Resulta que las fuerzas militares empezaron a recibir como, bueno, esta vaina que empezaron a mirar, y leían, y era como, wow, interesante. Sí, anóteme ahí los siguientes nombres. A lo Pablito. Acabamos de tener un lapsus. Bueno. Entonces, bueno, los manes empezaron a tener como interés en la investigación del man, porque pues obviamente a pesar de que tenía un libro, pues el man seguía como con el tema de investigación. Hacia 1959, aproximadamente, creo que fue como en abril, creo. Entonces el man seguía investigando y todo, el man empezó a encontrar como mucha más evidencia de este tema, de ese experimento y todo. Y el man tenía un amigo, muy buen amigo, que era el doctor Manson Valentine, que era un man como que también estaba como en su cuento ahí, en su onda. Entonces lo llamó así por teléfono como ¿Aló? No. Sí, porque no creo que ¡aló! Aquí con yo, ya con qué. Háblame un poco más fuerte, que tengo una toalla. No creo que haya pasado así. Entonces no, lo llamó y dijo como, marica Manson, mire que tengo información nueva de este tema del Filadelfia. ¿Nueva? ¿Qué tan nueva? Uy, no, pues en ese momento era nueva, algo que acababa de investigar y nadie más sabía. Okay. Acabo de encontrar mucha más evidencia y quiero que lo conversemos. ¿Le parece bien si nos vemos mañana ahí en el café de siempre y le cuento más datos? Yo pensé que le iba a decir, ¿le parece si nos vemos en el motel de siempre? ¿Cómo así? ¿De qué vamos a hablar? Pero sí sería muy curioso si se pone a pensarlo. Si usted tiene una cita para hablar de un tema confidencial, sería muy interesante hacer la cita en el motel. ¿Por qué? Porque van a pensar todo lo contrario. Van a pensar que son amantes en vez de que están hablando de un tema extraño. Yo le cuento. Me dice que esa llamada fue un 19 de abril. 19 de abril del 59. Correcto. Al día siguiente, el vehículo de Jessup apareció en un parqueadero X, digamos. El escritor, el periodista. El periodista. El motor del vehículo estaba encendido, estaba en marcha, pero había una manguera que venía conectada desde el tubo de escape al interior del vehículo. Jessup
cuando encontraron el vehículo, el man, digamos que tenía señales de vida, el man aún, digamos que pues, todavía respiraba. Sin embargo, el man se murió, pues obviamente de envenenamiento por monóxido de carbono. ¿Cuál fue la conclusión o el análisis después de esto? Según lo que dicen, suicidio. Pues el man, a ver si entiendo bien. Este es un señor que está haciendo una investigación y está procurando publicar un tema que se supone que es clasificado para el Army de los Estados Unidos. Y él, por voluntad propia, conectó un tubo desde el escape del vehículo al interior del vehículo, manejó quién sabe cuántas horas con todas las ventanas cerradas y decidió aparcar cuando ya se estaba muriendo y aparcó perfectamente y dejó el vehículo andando. Se recostó, se pegó una siesta para terminar de morir. Exacto. Me parece supremamente plausible. O sea, puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Milimétricamente organizado. Súper bien, organizadísimo. Me parece que el señor era un señor muy organizado hasta para morirse era muy organizado. Exacto. Sí, para morirse hay que ser organizado. Sí, ¿qué tal uno ahí, un balazo en la cabeza, ese desorden que deja? No, monóxido de carbono, sin sangre, tranquilo. Sí, se acuesta usted, se duerme, no se despierta. Listo, ya, tranquilos. Sí, total. Entonces, digamos que esa fue una de las versiones. Después, ya con el tiempo, también empezaron a decir otras versiones sobre esa misma situación, sobre el suicidio, porque pues el man precisamente como para esa época o para esos días, como que el man se había separado de su esposa. Entonces, para complementar el suicidio, fue como, no, es que el man estaba triste, estaba en depresión, porque la Lola lo abandonó, y no sé qué. Pero entonces, ahí, o sea, bueno, buscar una manera de justificarse, ¿sí? Claro, se aprovecharon del momento. Uy, el man terminó con la novia. Y la novia sale a hablar, cuando la entrevistan sale a hablar. No, la verdad es que me tenía cansada. Dale con ese barco y dale con ese barco. No, hombre, hay más vida después. Lo mandé a pelar. La verdad me cansé. Yo lo sapié. La verdad llamé al 911 y ellos me comunicaron con un número allá, un señor bravo del ejército. Yo le dije cómo eran las cosas y ahí está, pobrecito por meterse en las cosas que no debía. Exacto. Esa es la historia del USS Eldridge. Sobre nuestro experimento Filadelfia o Arcoiris. Rainbow, en inglés. Rainbow. Pero ese nombre suena muy LGTBI. Y sí, cuidado. Ya venimos con temitas interesantes al respecto. Opiniones, comentarios. Opiniones y comentarios. Bueno, yo encontré un par de cositas que, por ejemplo, dice aquí que por una de esas casualidades que uno creía que solo pueden pasarle a la gente como Humberto Eco, en un kiosco del Parque de Rivadavia, el man que escribe esto se tropezó con un cuento de ciencia ficción de los años 40, en donde toda la historia aparece extrañamente prefigurada. Hasta ahora, en esa típica leyenda norteamericana, hemos visto desfilar al latino Allende, a los alemanes Einstein y Reich, al húngaro von Neumann y al serbio Tesla. Solo faltaba un ruso. Cuando apareció el escritor Reginald Bretnor, perdón, es que no soy ruso. Nadie lo recuerda hoy, pero bien pudo haber sido el inspirador de todo esto. El man nació en 1911 y murió en el 92. Fue un autor de ciencia ficción nacido en Vladivostok, que tuvo su auge en los 40. Conoció un moderado éxito cuando creó uno de los tantos profesores chiflados del género, el Papa Schimmelhorn, a quien hizo protagonista de varios cuentos. Dicho Papa se presentaba como un octogenario de origen centroeuropeo, excéntrico y mujeriego, que se tuteaba, pero pónganle lo que dice después, se tuiteaban, que se tuteaba con Einstein y llamaba Maxi a Max Planck. En el cuento de Bretnor,
el pequeño Antón, de 1949, aparece trabajando para la Marina en un proyecto avalado por su amigo Einstein, que consiste en probar en los buques de guerra un revolucionario sistema electrónico que los haría invisibles al radar. Ante el asombro de todos, un acorazado británico desaparece en alta mar y reaparece unas horas más tarde en New Haven. Es el efecto Schermerhorn, que resulta de conjugar los sistemas electrónicos con los poderes mentales de Antón, el sobrino del genio, quien envía al barco a otra dimensión por unas horas. Todo esto es la historia dentro de un libro que encontraron redactado del 40. Esto es lo curioso, que fue antes de las circunstancias de este evento. Okay. Cualquier parecido con la realidad, o mejor con la ficción pseudo-realista, se diría que no es casual. Por si faltaba algo, contamos con una versión todavía más antigua. Se la puede encontrar en la novela La flota desaparecida de un tal Roy Norton. Escribió en 1907. También allí, las flotas japonesa y británica desaparecen en un instante, gracias a un arma secreta inventada por Bill Roberts, un clon de Edison, quien transporta por aire los barcos a Seattle y los desarma. Quizás estemos en presencia de otra de las perversiones de la ciencia, que ha inspirado tantas pseudosecuencias. Se diría que mucha gente puede concebir alguna vez una idea ingeniosa, pero no todos son capaces de escribir cuentos o novelas. Esto nos lleva a entender cosas como, por ejemplo, que hubo una persona que escribió unos años antes del evento del Titanic sobre un accidente que se llamaba el Titán. Entonces, pero pues dice que el Titanic no se hundió, ¿no? Eso es un tema para otro capítulo. Pero por ahora, lo curioso, digamos que encontramos como curiosidad que hubo personas que escribieron antes de eventos similares, no iguales. La única diferencia es que, pues, supuestamente lo que dice Internet es que hay documentos, imágenes, soportes. A veces es un libro de alguien que tuvo una idea. Pues supongamos que... Como de la Tierra a la Luna de Verne. Exacto. Por ejemplo, que hubo mucho. Claro que de la Tierra... También hay otro libro del tema de triángulos de Bermuda, ¿no? También. Debe haber alguna... No estoy informado realmente, pero soy ignorante del tema, pero capaz. Lo que me parece más curioso del asunto, o lo que me parece más reprobable del asunto, es que hayan experimentado con personas dentro del buque. Sí lo habían podido experimentar, pero pues, hombre, si va a experimentar, experimente con materia inerte, y una vez avance, pues experimente con tripulación de una manera segura y... Pues es que eran los 50, los 40, entonces... Pues sí, en esa época corría... No creo que pensaran realmente como, ay, mejor pensemos en el señor, porque no. Pues sí corría... Que habían oficiales también. Sí corría... Rangos altos, entonces, ¿qué? Nada, dale. Habían oficiales de rangos altos, entonces me imagino que también pudieron haber caído ahí, supongo. No claro. sé. Realmente no, yo no creo. Yo creo que el capitán del barco, máximo. De pronto. ¿Cómo se llama? El almirante. De pronto. Eso sí es verdad. Es bien interesante. Y pues, marica, si corría el MK Ultra en esa época, pues obviamente, sí, para los que no saben qué es el MK Ultra, vamos a hacer un capítulo, pero eso yo creo que es en la segunda temporada. Exacto. Porque va a haber segunda temporada. Esperamos que haya segunda temporada. Si nada extraño ocurre, esperamos que haya segunda temporada. Ese era el cuento de hoy. ¿Qué más les podemos decir? Lo primero, si hay preguntas, dudas, inquietudes, no nos pregunten a nosotros porque no sabemos. Recuerden que todas las preguntas que se les ocurran, todas las ideas que tengan, porque ya hemos tenido algunas personas que nos han hecho comentarios en nuestras redes, pues eso suena como la cantidad de comentarios y no. O sea, los comentarios vienen de la hermana de Juan, de mi mamá, de mi hermana, de mi hermano, cosas así. Pero bueno, los que quieran, los que se sientan intrigados con las cosas que nosotros decimos acá, o simplemente nos quieran echar chistes o decir, oiga, háblese de esto, que esto es curioso, pues ahí están nuestras redes sociales. Que según entiendo, bueno, lo primero es que la idea es que nos sigan y nos escuchen si quieren,
en Spotify como Conciencia Morena el podcast, en Google Podcast como Conciencia Morena el podcast y en YouTube como Conciencia Morena el podcast. Correcto. Y en nuestras redes, no se les olvide seguirnos en morena.24, ahí podrán ver cortos, información relevante de nuestras redes. Lo que les decía, tenía un comentario específicamente en nuestras redes en donde Valentina Corredor nos decía como, oiga, hagan uno de telequinesis. Un saludo para Valentina. Muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos realmente. Creo que hoy fue un buen capítulo, José. Fue muy interesante. Sin embargo, ustedes serán los que nos digan si les gustó. Síganos, compartan con sus amigos estos capítulos, con sus familiares. Primero recomiéndoles que a veces puede que el humor sea un poquito diferente, entonces cuidado con el abuelito, con la abuelita que de pronto no le guste, el uribista de pronto. Uy, nos fuimos fuertes, bueno. Como para nivelar un poquito todo. Realmente no nos gusta el tema del fanatismo acérrimo, entonces no, ni para derechas ni para izquierdas. No nos parece nada interesante, entonces de pronto no les gusta porque igual nos burlamos del uno y del otro. Sí, igual nos vamos a burlar del uno y del otro. Bueno, don José, muchísimas gracias por compartir este espacio tan lindo conmigo. Ay, se está declarando. Últimamente me ama mucho. No, uy, total. Últimamente. Nosotros ya sentimos que tenemos afecto con ustedes. Por favor, no sean tóxicos, no esperen que los amemos en 4 capítulos. Tengan paciencia, los vamos amando de a poquitos. Y ojo, no vayan a empezar a botar red flags que ya queremos que nos amen. No, paciencia. Nosotros estamos construyendo algo sólido, queremos algo serio con ustedes, a largo plazo, un desarrollo constante y sólido de la relación. Estamos construyendo algo importante aquí. Excelente. Los queremos mucho por ahora. Y nada, nos fuimos, nos vemos. Adiós. Chao.